pues buenas tardes. Vamos a seguir con el tema 8 y estábamos hablando de los usos del espacio agrario. Si ustedes se acuerdan, en este tema estábamos intentando hacer un esquema para llevárnoslo preparado ya para casa y que fuera un poco más fácil. El primer apartado eran condicionantes del espacio agrario, el segundo apartado la política agraria comunitaria y el tercer apartado sería usos del espacio agrario. Si ustedes se acuerdan, ayer hablamos de la tecnificación que se había producido en la agricultura en los últimos años. Hablamos también de las técnicas como el regadío. Bueno, en tecnificación hablamos de muchas cosas. ¿Quién me dice alguna de las innovaciones que se han dado en el terreno agrícola? Diferentes tipos de riego, riego por aspersión, riego por goteo, riego controlado por ordenador. Más cosas. Incremento del uso de fertilizantes, de pesticidas. Muy bien, más cosas. Los productos transgénicos, cuidado. Sí, ha sido bueno. Productos transgénicos, alimentos transgénicos son aquellos modificados genéticamente para que sean más resistentes a determinadas plagas o necesiten menos agua. Y me dirán ustedes, ¿cómo qué? Pues el maíz en España, el 99% del maíz que se planta son maíces modificados genéticamente. En el paquetito de maíz que ustedes se compran para cocinar, para echarle a la ensalada, si ustedes se fijan en los componentes pone OGM, organismos genéticamente modificados. Un chiquitito. Así que casi todos son cultivos transgénicos. Muy bien, más cosas. Maquinaria, tractores, cosechadoras, distintos tipos de maquinaria. ¿Qué más cosas? Cultivo invernadero, cultivos sin tierra, cultivos hidropónicos, ayer estuvimos viendo también, ¿verdad? Y hablamos del barbecho como técnica agrícola, del regadío. Y todo esto tiene que ser pues muy breve porque si no el tema se nos va. Eso puede ser un párrafo, ¿vale? Muy bien, usos del espacio agrario. Ayer empezamos a hablar de los cereales. ¿Cuál es la España cerealista, por llamarlo así? Dijimos que realmente, si hablamos de productos concretos agrícolas, los cereales predominan ¿dónde? En Castilla y León. Esa es la España cerealística. ¿Qué es un cereal? Pues un cereal son plantas que generan una semilla con las cuales los humanos hacemos una harina y la utilizamos para alimentación. El trigo es un cereal, el arroz puede ser considerado un cereal porque se hace harina de arroz, la cebada, el maíz, la avena, el centeno, todo eso, ¿vale? Muy bien, después hablamos de otro cultivo que eran las leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Las legumbres. Básicamente estamos hablando de judías, habas, lentejas, garbanzos. Las legumbres se concentran en las mismas zonas del cereal, es decir, Castilla y León es la España más dedicada al cultivo de leguminosas. Y nos quedamos hablando de la vid. La vid, ¿qué es la vid? Es un arbusto, ¿verdad? No es un árbol, es un arbusto que da la uva. Y la uva se utiliza para distintos fines. ¿Para qué se utiliza la uva? Para producir vino, solo para eso. Y para consumo como fruta, muy bien. Y claro, viene la pregunta, bueno, primera pregunta, ¿dónde se concentra la vid en España? Castilla-La Mancha y La Rioja. Pero si nos fijamos, no tiene una gran superficie, destaca especialmente en esas zonas, pero sí hay pequeña producción de vides en muchas partes de España. Y aquí vemos a un señor que está haciendo ¿qué? ¿Cómo se llama esto?
recoger la uva, pero eso tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Vendimia. La vendimia, ¿no? ¿Y por qué es importante la uva? Porque nos permite hacer, ¿qué? Vino. ¿Y España produce mucho vino o no? ¿Sí o no? España es uno de los grandes productores del mundo de vino. Si ustedes lo piensan, solamente hay vino en qué países del mundo. ¿Qué tipo de clima tiene que tener un país para tener vino? Muy bien, clima mediterráneo. Bueno, ayer no había internet, vamos a ver si hoy hay. No. No sé, espérate. Tened paciencia. Yo lo he intentado leer, bueno, pero no. Ah, ¿lo habéis intentado antes en esta clase? No, en esta clase no, en otra. Pensé que se había arreglado la avería, ¿no? Sí, el otro día tuvimos internet. Vamos a ver. Pues parece que no. Bueno, si ustedes lo piensan, solamente se produce uva en países mediterráneos. ¿Quiénes son grandes productores de vino? España, Francia, Italia, Grecia. La parte sur del Mediterráneo son países musulmanes predominantemente. ¿Producen vino? Prácticamente no producen vino. Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, no son productores de vino prácticamente. Y después en el mundo, en los sitios donde hay clima mediterráneo, ¿dónde hay? Pues en California, en Chile, en Australia y en Sudáfrica. Ya está. Un supermercado que trae muchos vinos internacionales es el líder. Si ustedes van a ver la zona de vinos, los vinos tienen esas nacionalidades, no vienen de más sitios. ¿Por qué? Porque no hay tantos sitios que tengan un clima mediterráneo que sea bueno para cultivar la vid. Así que España, bueno, pues España es una potencia exportadora de vino. Exportamos vinos y de bastante buena calidad en relación al precio. ¿Vale? Muy bien, más cultivos. A ver a quién le toca ahora. Olivar. Pregunta. ¿Destaca el olivar en España o no? Vamos a pensar un poco. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿No? El olivar. ¿Destaca el olivar en España? Sí, somos uno de los grandes productores del mundo de aceite de oliva y de aceituna de mesa, ¿vale? La aceituna se toma o bien para consumo en la comida, como aceituna de mesa, o bien para producir aceite. Muy bien, somos una gran potencia. Pero si se fijan ustedes, ¿dónde se concentra el olivar? ¿En la península? En Andalucía, muy bien. ¿Y dentro de Andalucía, dónde? Córdoba, Jaén y Málaga. Pero sobre todo, ¿dónde? En Jaén, el 40% de la superficie agraria son olivos. Es decir, si vamos a Jaén, vamos a ver olivar, 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 olivar. ¿De acuerdo? Muy bien, así que somos uno de los grandes productores. En Cataluña destaca ¿qué provincia? ¿Cuál es esa? Tarragona también tiene la producción de aceituna. Hace poco han tenido un problema porque Estados Unidos le subió los aranceles a la aceituna española, ¿sí o no? ¿Alguien le suena eso o no? Sí. ¿Por qué le subieron los aranceles a la aceituna española?
nos lleva a hablar de importaciones, exportaciones, aranceles, que son conceptos que caen en estos temas de economía. ¿Qué es una importación? ¿Qué es una exportación? ¿Qué son los aranceles? ¿Quién nos lo cuenta? Dan economía ustedes, ¿no? Sí. ¿Algunos de ustedes? ¿Estas cosas las hablan en economía? Sí. ¿Qué es una importación? ¿Qué es una exportación? Exportación es vender hacia el exterior, importación es comprar desde el exterior al interior. Correcto. Por ejemplo, nosotros somos grandes productores de aceituna de mesa y de aceite de oliva y vendemos fuera, ¿no? Así que exportamos aceite de oliva, aceituna, ¿vale? Por ejemplo, importamos petróleo y derivados del petróleo porque no tenemos petróleo, ¿no? Es una importación que no nos queda más remedio que hacer para que funcione nuestra economía. Muy bien. España, bueno, España ya no, España sería la Unión Europea, pero bueno, vamos a poner Estados Unidos puede decidir si a la aceituna que entra de fuera le ponen unos impuestos o no. ¿Puede decidirlo? Sí. Cada país decide si pone impuestos a los productos que entran de fuera o no. Esos impuestos se llaman aranceles. Y claro, no sé qué problema hubo con España, pero el presidente de Estados Unidos dijo, bueno, pues vamos a subir los aranceles a determinados productos españoles. Le subimos los impuestos que pagan al entrar en Estados Unidos. Entonces, si yo soy una empresa de Estados Unidos y compro aceituna española, tengo que pagar unos impuestos cuando pasa la frontera. Con lo cual, ¿qué le pasa al precio de esa aceituna? Tengo que repercutírselo al consumidor, con lo cual el precio de la aceituna española sube porque Estados Unidos decide subirle los aranceles a la aceituna española y no a la aceituna italiana, ¿vale? La aceituna italiana sigue entrando en Estados Unidos y es más barata, con lo cual en teoría se va a vender mejor. Bueno, independientemente de por qué la administración Trump subiera los aranceles o no, los países jugamos con esto, ¿no? Por ejemplo, que iba a poner un ejemplo que no vale, pero bueno. ¿Dónde se producirá más barata la aceituna? ¿En Jaén o en Marruecos? ¿Por qué? Un país con una economía más débil que la española suele pagar salarios más bajos a los trabajadores, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuesta más a lo mejor el agua allí o el agua aquí para regar? Cuesta más el agua en España que en Marruecos. ¿Los fertilizantes y pesticidas son más caros aquí o en Marruecos? Pueden ser más caros aquí. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos unos precios de los productos agrícolas más altos, el precio final es más alto que los productos agrícolas marroquíes, ¿sí o no? Entonces, si producir aceituna aquí es más barato que aquí, cuando esa aceituna intenta entrar como importación, ¿qué podría hacer el Estado español? Se le suben los impuestos, ¿no?, a los productos que vienen de fuera para intentar proteger el mercado nacional, ¿sí o no? Bueno, ¿sí? ¿Nos suena esto o no nos suena? Sí. Los coches coreanos son muy baratos. ¿Qué ocurre? Que si Europa produce coches o no, Sí. Volkswagen, SEAT, Mercedes, Audi, todos esos coches son de producción europea, ¿no? ¿Cómo se llaman los coches coreanos? Honda. Si los coches Honda son muy baratos y entran en Europa y son muy baratos, ¿qué va a hacer mucha gente? Comprar los coches coreanos, pero ¿le interesa a los productores de coches de la Unión Europea? Entonces, ¿qué hacemos? Les subimos los aranceles, los coches coreanos entran en Europa, pero como tienen que pagar una serie de impuestos, el precio del coche coreano se va más para arriba, con lo cual se potencia la venta del coche europeo. Ahí hay un toma y daca internacional entre todos los países de subir aranceles, bajar aranceles, etc. Hasta tal punto llega la cosa que, por ejemplo, China compra, bueno,
Vamos a complicar el panorama un poco. ¿Los países tienen dinero líquido para hacer frente muchas veces a los pagos de las cosas o no tienen dinero líquido y necesitan buscar dinero? Sí, podemos, el Banco de España puede producir todos los euros que queramos, tenemos la máquina de hacer euros. No porque se dispara la inflación y se crean otros problemas. Aparte que compartimos la moneda con 17 socios que no quieren que hagamos eso, con lo cual no podemos poner la máquina de producir billetes a funcionar. Así que, ¿cómo se financia un país? Porque nosotros tenemos que hacer todos los meses un montón de pagos, ¿no? Los pagos de las pensiones, los pagos a los funcionarios, los pagos a la cuando decimos funcionarios, decimos policía, médicos, profesores, todo el mundo que trabaja para el Estado, ¿no? Eso hay que pagar todos los meses. Y no tengo dinero. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Qué emitimos? Vale, pero a veces los impuestos se pagan trimestralmente, ¿no? La declaración de IVA es trimestral. Así que, ¿qué es lo que hacen los estados? Emiten deuda pública. Emiten un documento y dicen la deuda pública es a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 3 años, a 5 años, a 10 años. Usted me da dinero por la deuda y yo prometo devolvérsela con unos intereses, ¿no? ¿No sabemos que los estados emiten deuda y así consiguen dinero contante y sonante? El Estado no tiene dinero para pagarme las pensiones. Hacen cálculos, ¿qué hacen? Emiten deuda. Gente que está interesada la compra, es como un bono, ¿no? En un año yo he pagado por el bono 1.000 euros y voy a recibir cuando acabe el año un 2% o un 3%, es decir, recibo 1.000 euros más un porcentaje, ¿no? Ese es el negocio. Muy bien, ¿qué hacen países, por ejemplo, como China? Compran deuda a los países europeos. Tienen mucha deuda española, mucha deuda francesa, mucha deuda británica. ¿Por qué? Porque cuando se sientan a negociar, se sientan con la Unión Europea y le dicen queremos que esos aranceles que bajen. Y le dicen tenemos mucha deuda de sus países comprada y queremos seguir comprando deuda, pero queremos que esos aranceles bajen. Muy bien, aquí hay un tira y afloja internacional pues enorme. Trump o la administración Trump se molestó con España, no me acuerdo por qué, porque la verdad que no me acuerdo, pero dice, sí, que ustedes hacen lo que sea, pues yo les subo los aranceles a los productos españoles. ¿Qué exportamos mucho a Estados Unidos? Pues exportábamos mucho aceituna de mesa, curiosamente, y aceite de oliva. Pues al subirnos los aranceles, dificulta que exportemos, ¿no? Bueno, no sé si les estoy hablando en chino o no, pero las cosas funcionan un poco así, ¿no? Muy bien, productos hortofrutícolas. ¿Qué quieren decir productos hortofrutícolas? Hortofrutícolas, es una palabra compuesta. Horto de huerta, así que ¿qué son? Hortalizas y frutas o frutas. Producción hortofrutícola. ¿Dónde se producen muchas frutas y hortalizas? Mirando el mapa se ve ¿dónde? En la España mediterránea, ¿verdad? Si se lo piensan ustedes, nosotros producimos muchas frutas y verduras que durante todo el año ¿dónde son consumidas? Pues en el resto de Europa. El resto de Europa tiene un clima más frío, con lo cual no pueden producir tomates, bueno, no pueden producir tomates casi en ningún momento del año, pero en invierno no pueden producir tomates, no pueden producir frutas, las naranjas, las manzanas, peras, distintas frutas y hortalizas, son frutas y hortalizas españolas, italianas, griegas, que van al resto de Europa y se venden. ¿Sí o no? Además se venden a un precio bastante alto en comparación con lo que cuestan aquí. Muy bien, hay otros cultivos que dice el texto que se llaman cultivos industriales. ¿Qué quiere decir industrial? De fábricas que se utilizan después en la industria, no se utilizan directamente para consumirlo, por ejemplo. Tabaco, para
¿para qué se planta tabaco? Los agricultores plantan tabaco, ¿para qué? Pues para producir cigarrillos y, sobre todo en España, cigarrillos. Se planta remolacha para después, mediante un proceso industrial, obtener ¿qué? Azúcar, o también se están obteniendo algunos alcoholes que se utilizan para algunos vehículos, aunque el bioetanol no ha tenido mucho éxito. El algodón, ¿para qué plantamos algodón? Pues hacer prendas de ropa. Es decir, son productos que después la industria compra y los transforma. Y otro tipo de cultivos muy extendidos son los cultivos forrajeros. ¿Qué quiere decir eso? El forraje para el ganado, la alimentación del ganado, ¿no? Para darle de comer a los animales. Muy bien, actividad ganadera. ¿Cuál es la España ganadera? ¿El norte o la España meridional? La España ganadera, lo hemos visto ya. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León. Esta es la España ganadera, donde la producción de ganado es superior, el valor de la producción es superior del ganado a la de la agricultura, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos un gráfico sobre cómo han evolucionado la cabaña ganadera en España, es decir, los tipos de ganados que se producen. Esto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gráfica. ¿Cómo se llama este eje? Venga, ¿quién me dice qué hay en el eje de ordenadas? Doña Alejandra está deseando decírnoslo. Ordenadas, no. Abscisas, perdón. ¿Qué años? ¿En qué franja de años? ¿Entre qué años, perdón? 1907, no lo que ponía arriba. 1907 y 2007. Vale, perfecto. O sea, en un siglo. ¿Y qué tenemos en el eje de ordenadas? Millones de cabezas. Estamos hablando de cabezas de ganado. Y después tenemos, esto no es una gráfica lineal simple, sino que es una gráfica lineal compuesta. Tiene 1, 2, 3, 4 colores. Doña Carmen Rodríguez, ¿qué representa cada color? El color rojo, el bovino, Uh-huh. el azul, el ovino, el naranja, el caprino y el lila, el porcino. Muy bien. Bovino, ¿qué quiere decir? No, ese es ovino. Cuidadín con esto es confuso. Bovino, ovino, nada más que cambie una vez. ¿Bovino qué es? Vacas. Vacas. Ovino, ovejas. Caprino, capra, viene del latín. Y porcino, cerdo. Muy bien. Viendo eso, ¿qué ha pasado en el último siglo? Vamos a coger bovino, las vacas. ¿Cuánto había en 1910, por ejemplo, don Marcos? ¿Cuánto había, qué cantidad de millones de cabezas de ganado bovino había en 1910? Más o menos no sé. Vale, pues 3, ¿qué? Millones de cabezas. ¿Y en el año 2007 cuántas había? Un poco más de 5 o 6. Bueno, se ha doblado el número de cabezas, pero si usted se fija, la línea es bastante plana, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha aumentado mucho o que no ha aumentado mucho? Es una línea muy plana, no ha aumentado mucho la ganadería bovina en España, ¿vale? En el último siglo. Vamos a coger el siguiente. Ovino, señor Pena. 16 en 1907, 16 millones de cabezas. Oye, fíjate, aquí había una diferencia enorme, ¿no? Es decir, España estaba muy especializada en la oveja. ¿Por qué? Tiene una tradición de la Edad Media, ¿no? De la mesta y de la producción de algodón y de lana, ¿no? De algodón, no, de lana, perdón. Vale, vamos de 16 millones de cabezas a 22, 23. Con una línea bastante irregular, pero en el fondo
Uno dice, hombre, ha aumentado un poco, pero tampoco ha aumentado tanto, ¿no? Vale, muy bien. Color naranjita, doña May. No veo nada. ¿Ve usted la línea naranja? Aquí está en 4. ¿Qué le ha pasado? Y aquí sigue en 4. La ganadería caprina en España, pues si tenía 4 millones de cabezas hace 100 años, sigue teniendo 4 millones de cabezas. Tiene algunas subidas, algunas bajadas, pero una línea bastante horizontal, se ha mantenido estable. Doña Ana Belén, porcino. Al principio era baja, el número de no lo veo. Bueno, estos 0, estos 5 están a la mitad, pues 2,5, por ejemplo. Era 2, pero con el paso del tiempo ha ido subiendo. Hasta más de 25 millones de cabezas. Es decir, la ganadería porcina es la que ha aumentado más en todo este tiempo, ¿no? La ganadería bovina ha crecido un poco, pero no mucho. La ganadería caprina pues se ha mantenido prácticamente estable. La ganadería ovina, que era muy elevada en el 19, a principios del siglo XX, sigue estando elevada, pero en cierta manera no ha subido tampoco mucho. Lo que ha habido una explosión de ¿qué? De la demanda de ganadería porcina en España, ¿vale? Bueno, aquí tienen una tabla y pueden comparar. Bueno, hay más tipos de carne, ¿no? Bovino, ovino, porcino, caprino, y aquí ¿qué tenemos? Las aves. ¿Habrá aumentado o ha disminuido? Pues mirando esto, el número de explotaciones que se dedican a las aves han disminuido. Pero claro, no tiene mucha relevancia, porque si ustedes se fijan, ¿qué le ha pasado al número de explotaciones? España ha pasado de ser un país eminentemente rural, donde había un gran número de explotaciones agrarias, pero a partir de los 60 se produce el éxodo rural, la gente se va a las ciudades y el número de explotaciones agrarias, ¿qué le ha pasado? Ha disminuido, solamente ha quedado productores medianos y grandes. El pequeño productor agrícola y ganadero pues está en vías de desaparición. A no ser que ustedes se animen. Mira, este gráfico también es curioso. Bovino, ovino, porcino, avícola. ¿Qué producción de carne ha aumentado más? De los 60 al 2007. La misma dinámica que la otra gráfica. La carne de cerdo es la que más ha aumentado su consumo. Aunque si se fijan ustedes, las aves también han aumentado su consumo. Vale, hay dos grandes técnicas en ganadería, la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. ¿Alguien se anima a definirla o decir cómo son? La intensiva es a campo abierto y la intensiva en una superficie. La primera muy bien, la segunda regular. No tenemos internet, así que no podemos ver nada. La ganadería intensiva es la que se produce normalmente, el ganado está estabulado. ¿Qué quiere decir eso? Una granja. En un establo, estabulado. El animal no se mueve prácticamente y lo que se hace es se le lleva comida, se le lleva agua y se intenta que engorde lo más rápidamente posible. Eso sería una ganadería intensiva. Intensiva. Por ejemplo, aquí en la sierra, ¿se nos ocurre algún tipo de ganadería intensiva? Las granjas de pollos que eran muy habituales en la sierra hace unos años, ya cada vez hay menos, ¿no? Los pollos están dentro de una nave, no salen de ahí, se les da de comer, se les da lo que necesiten y se les intenta que crezcan lo más rápido posible y después se venden. El pollo no sale en su vida de una granja, ¿no? Sería una ganadería intensiva. ¿Por qué se caracteriza? El animal está estabulado
y digamos que se le dan todos los recursos posibles para que la producción de carne sea máxima en el menor tiempo posible. Y después tenemos otra ganadería que sí es muy habitual aquí en la sierra, que es la extensiva. ¿En qué consiste? La dehesa, el animal no está estabulado y el animal tiene bastante superficie, ¿no? Se considera que un cerdo tiene que tener por lo menos 1 hectárea o 2 hectáreas para alimentarse, ¿no? Tiene una zona muy amplia, no está estabulado y, hombre, se intenta también que engorden, pero no de forma tan intensiva como en la agricultura, en la ganadería intensiva. No tenemos internet, así que pues no podemos ver nada. Qué rollo. Muy bien, bovino. ¿Dónde se crían más vacas en España? Vamos a pensar. ¿Por qué ahí? ¿Por el clima? Llueve mucho, hay muchos pastos, es barato. ¿Perdón? En Cádiz hay mucha vaca retinta, hay mucha ganadería bovina. Hay una especie de aquí, la vaca retinta, que se vende muy bien, a muy buen precio. Ganadería ovina, ¿dónde predomina? Pues si ustedes se fijan, en casi toda España, salvo en Galicia, Asturias, que más baja la proporción, la oveja se da prácticamente en toda la península. Ganadería porcina, ganadería avícola. Muy bien, ¿dónde destaca la mayor producción de España de ganadería porcina? Cataluña. ¿Y eso choca o no choca? ¿Por qué en Cataluña? Y no aquí. ¿Por qué? ¿Por qué más en Sevilla que bueno? ¿Eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de ganadería hacemos aquí de cerdo? Una ganadería extensiva, donde el cerdo tiene mucha superficie, el cerdo es un producto cuya carne es cara, su carne va a ir destinada a hacer jamones, paletas, ¿de acuerdo? Genera un alto valor añadido, pero la cantidad de cerdo es pequeña. Ahora, esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Estos son granjas intensivas de cerdo blanco. Y producen mucho cerdo, producen una cantidad enorme de carne de cerdo. No es la carne de cerdo que nosotros estamos acostumbrados a comer aquí, es cerdo blanco. Pero es más barato. Es más barata, pero producen mucho. ¿Vale? Muy bien, ganado avícola. Si nos fijamos, hay también una gran concentración de ganadería avícola en Cataluña, pero también ¿dónde? En Huelva. Por lo menos aquí, si dais un paseo por el campo, veis muchas naves hechas en muchas fincas. La mayoría de esas naves estaban dedicadas a producir pollo. La mayoría también se han abandonado con el paso del tiempo, no están en funcionamiento. Muy bien, un último aprovechamiento es la madera, ¿sí o no? ¿Para qué se utiliza la madera? Para hacer pulpa de celulosa con la cual se hace después el papel. Por ejemplo, Huelva es una gran potencia dentro de España en plantación de eucaliptos. ¿Por qué plantamos muchos eucaliptos? Porque es barato, crecen rápido y con ellos se cortan rápido y se produce celulosa. De hecho tenemos una planta de celulosa junto a Huelva, ¿no? Ese mal olor que se olía cuando uno iba hacia Huelva era la planta de celulosa de San Juan del Puerto. Así que tenemos muchos eucaliptos, la planta que hace pasta de pulpa de celulosa y con la cual se fabrica papel. Pero chupa mucha agua. Claro, medioambientalmente no se repuebla con eucaliptos, es que depende del objetivo. ¿Yo qué quiero? ¿Restaurar el bosque mediterráneo? Pues entonces no uso eucaliptos, utilizo encinas, alcornoques, intento que haya animales. ¿Por qué? Porque forman parte, los animales también son importantes. ¿Por qué?
porque con sus excrementos se va fertilizando el campo y poco a poco se crea, digamos, un ecosistema. Ahora, si planto eucaliptos, eliminan a las especies locales, acidifican los suelos, son grandes consumidores de agua. Hoy en día no se repuebla con eucaliptos en España. Si vemos eucaliptos es que están de producción maderera, ¿de acuerdo? Están para producir madera. Cuando venimos de Sevilla, subiendo, antes de llegar a Higuera, toda esa zona de ahí, que son muchos eucaliptos, están aterrazados, se hacen terrazas y se siembran eucaliptos. Si vamos en coche a Castañuelo, hay zonas en las que estamos rodeados de eucaliptos, ¿no? ¿Y el fuego ese que hubo el año pasado ahí para Retinto? Esa para Retinto, que se quemaron un montón, eso también era eucalipto. Me parece que sí. Ahí le cayó una buena a la delegada del gobierno, porque dijo que era una zona de bajo valor ecológico. Claro, tiene razón, lo que pasa es que cuando hay un incendio, a la gente se le quema su campo, se le quema, el pueblo está en riesgo de salir ardiendo. Queda feo decir eso, pero claro, puestos a quemarse, tú dices, si se quema el bosque, preferimos que se queme en una zona de eucalipto o una zona de alcornoque, encina, de dehesa. Hombre, es preferible que no se queme nada. Ahora, puestos a quemarse, una zona de eucalipto o de matorral, pues tiene menos valor ecológico que una dehesa de alcornoque y encina. Pero claro, si se está quemando al lado de tu casa, a ti te da igual que sean eucaliptos o que sean encinas o que sea lo que sea. Es que está en peligro tu casa, tu familia, tu campo, tus animales, si eres ganadero. Pero arde muy rápido. Sí, el eucalipto arde rápido. Bueno, las cosas que pasan. Bueno, pues acabó uso del espacio agrario. ¿Cómo mola, no? ¡Guau! ¡Qué maravilla! El ordenador está para este sí que está para un incendio. Bueno, pues el viernes veremos el último apartado, que sería nuevos usos del espacio agrario y paisajes agrarios, muy bonito. Y entre tanto vamos a hacer unos bonitos conceptos. Anda, no tengo exámenes. Anda, pues... ¡Qué pena! Sí, tengo exámenes. ¡Qué suerte! ¡Qué buena suerte! Sí, muy buena suerte. Por ejemplo, doña Lidia Solís está deseando contarnos qué es estiaje. ¿Es el momento de caudal mínimo positivo? Sí, señora. Lo podemos asociar con los ríos del Mediterráneo. ¿Qué sí que es? Pues claro que sí. Muy bien. Doña Zaira está deseando decirnos qué es el barbecho. Oh. Es una técnica de cultivo que consiste en dejar una porción de tierra sin plantar para que los nutrientes, o sea, para que se renueven los nutrientes de la tierra. Básicamente sí. Muy bien, bosque perennifolio es para doña María Oliva, qué suerte. Perenne. Tienen las hojas pequeñas alrededor del color muy largas porque están acostumbrados a temperaturas muy extremas como la semilla. Vale, especies, ¿ha dicho usted? Encina, alcornoque, vale, muy bien. Saldo migratorio, qué suerte, es para doña Carmen, se ha salido corriendo. Doña May. Saldo migratorio es la diferencia entre las migraciones y va bien encaminada. La diferencia entre los
emigrantes y los inmigrantes. Bueno, más bien sería al revés, porque los inmigrantes son positivos, suman, y los emigrantes son negativos, ¿no? En el caso de España, España ha pasado a tener un saldo migratorio negativo, porque muchos de los inmigrantes que habían venido a España para buscar empleo, con las crisis económicas han regresado a sus países, y muchos españoles ahora están saliendo fuera de España a buscar empleo. Carmen, como se ha escapado, pues ha librado. Alejandro, qué suerte. Díganos qué es un endemismo. No tengo ni idea. Oh, qué pena. Alejandra, rebote. Patricia, rebote. Especies de planta o animal que hay en una superficie, ¿no? Algo así. ¿Puede usted repetir? Un grupo de especies de animal o vegetal en una superficie, bueno, en una región o algo. Sí, sí, algo así. Son especies que solamente se dan en una zona determinada. Por ejemplo, en Canarias hay muchos endemismos, en las islas suele haber muchos endemismos. ¿Por qué? Pues porque la flora y la fauna han evolucionado de forma separada al continente. Bueno, eso ha estado ahí, ni positivo ni negativo. El porcentaje que representa la población desempleada sobre el total de la población activa se denomina, doña Nerea. Una tasa de ¿Tasa de? no sé lo que es, una tasa de variación. Uy, rebote, Aarón. Porcentaje que representa la población desempleada sobre el total de la población activa se denomina ¿Tasa de paro? tasa de paro o tasa de desempleo, como uno quiera llamarlo. Muy bien. Doña Catalina, la industria no la hemos dado, así que no. Bueno, el C es que hemos hablado de él hoy, así que la toca a usted. Las transacciones de bienes y servicios de un país hacia el exterior se denominan, por ejemplo, las aceitunas que vendemos a Estados Unidos son bienes que salen de España y se venden fuera. Se denominan exportación. Doña Maribel. Madre mía, qué horror de estrés. Este es un poquito difícil, se lo vamos a perdonar, ¿vale? ¡Qué suerte! Le ha tocado población activa. Es la población que trabaja y que quiere trabajar. Trabaja y quiere trabajar. Se encuentra a partir de los 10 años. Vale. 5. Población entre 16 y 65 años que o bien está trabajando o bien está desempleada y muestra deseos de trabajar. Vale. Bueno, esto no lo hemos visto, pero conviene que lo veamos, porque se refiere a la ciudad. Qué fuerte, Marco, lo toca usted. Ciudad dormitorio. ¿No escuchado eso nunca? La verdad que no. Señor Pena, ciudad dormitorio. Imagino que es una ciudad que usted se pueda dormir. Claro, en este caso, ¿no? Bueno, ¿alguien se anima? Que tiene muy poca habitación. No, ya sabía. Como una pequeña ciudad que está con muchos hoteles y moteles para poder hospedar. No sé. Yo qué sé. Hoy hemos dicho que las ciudades hoy en día han crecido mucho y han englobado municipios a su alrededor. Entonces hay mucha gente que con el precio, la subida del precio de la vivienda, no se han podido comprar los pisos en la ciudad. Así que, ¿qué hacen? Se compran los pisos o las casas en pequeñas, eran pueblos, pero ya son ciudades que están en el extrarradio de la ciudad. Esas personas muchas veces, esas familias, viven y trabajan en la ciudad, con lo cual van por la mañana al trabajo, al colegio, después vuelven por la tarde a su casa. Eso convierte a esos núcleos en ¿qué? Pues en ciudades dormitorios, sitios donde la gente
por así decirlo, duerme, descansa, pero gran parte de su vida la hacen en la ciudad, ¿no? Normalmente, hombre, se ve mejor en Madrid. Tú piensas en Madrid, ¿cuánta gente hay viviendo en los pueblecitos y ciudades alrededor de Madrid? Parla, Móstoles, todas estas localidades, la mayoría de la gente entra en Madrid, trabaja en Madrid y se va a su casa a dormir. Entra en Madrid y así están todo el día. Normalmente tienen servicios de cercanías de Renfe muy potentes para poder llevar miles y miles de personas todos los días a Madrid y que salgan. Bueno. Cuenca sedimentaria, qué suerte, esto no se acordará nadie. Turismo de masa, cambio climático, envejecimiento de la población. Este es para don Marcos. ¿Perdón? Hombre, como su propio nombre indica, hace referencia a que la población envejece. Pero hombre, fíjese un poquito más, ¿por qué pasa eso? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué está la población española ahora mismo decimos que es una población envejecida? ¿Por qué? Sí, hombre, sí, al decir envejecida ya ha dicho eso, pero la pregunta es ¿por qué la población española está envejecida? Una natalidad muy baja durante muchos años. ¿Por qué más? Una alta esperanza de vida hace que la gente viva más años. ¿Qué más? Bueno, básicamente esas son las ideas. Es bueno, hombre, es bueno que la gente viva muchos años, pero que la población se envejezca en su conjunto no es bueno. ¿Por qué? Aumenta los gastos en pensiones, aumenta los gastos sanitarios y una sociedad muy envejecida es una sociedad poco dinámica, ¿no? Mola. Hay menos gente que lo paga si no tiene tanto dinero. Evidentemente. A ver, el B es para don señor Pena. El comportamiento de las precipitaciones a lo largo del año, haciendo un promedio de las mismas lluvias, nieve y granizo convertidos a milímetros de lluvia obtenidas a lo largo de un número considerable de años, se denomina... tiene WhatsApp, El B. ¿Alguien se anima? Creo que es mixto o sí. Régimen pluviométrico. Sí, nada. El estado físico de la... Esta es más fácil. El estado físico de la atmósfera en un momento y un lugar determinado se denomina, don José Antonio. Oh, qué pena. Doña Carmen Olivera. No ha venido, qué pena. Doña Ana Belén. Oh, qué pena. Doña Lidia. Tiempo atmosférico. Muy bien. Hola, Antonio. Catalina Silva está aquí. ¿Quién? Sí, está. Bueno, hombre, pero no estáis tristes porque ahora ponemos otro examen, Uy, mira. Importaciones. Bueno, importaciones lo hemos visto hoy, un poco duro. Mira, este es fácil. Régimen pluviométrico, lo acabo de decir. Este es para doña Carmen Rodríguez. Felicidades. Gracias, pero es difícil. No sabe, ¿eh? Entonces acabo de decirlo. Doña Elena Fernández. Pues es el estado de la atmósfera en un momento determinado. Patricia Rebote, régimen pluviométrico. Cuando llueve y nieva y esas cosas, en la atmósfera. Doña Ana Belén. Cuando los ríos de agua se llenan a través de la luz. Señor Pena. Cuando estado
años, de 30 años. Vale, muy bien. Aparcería, lo hemos dado este tema, todavía no lo han visto ustedes. Este es para doña Nerea. Oh, pues doña Patricia. Cuando, a ver, eso es lo contrario al rendimiento, ¿no? Correcto. Cuando, Bueno, es otra forma de pago. ¿Cómo se paga? pues, no sé explicarlo, pero cuando tú, por ejemplo, yo te digo que me vas a mi campo, que vivas allí y que tú limpies, por ejemplo. Cuando una propiedad agraria es explotada por una persona que no es el propietario, es decir, tiene un régimen de tenencia indirecto y el que explota la tierra paga con una parte de la cosecha de los productos ganaderos, el régimen de explotación se llama aparcería. Tradicionalmente a lo largo de la historia ha sido muy común cederle el campo a alguien y a media o un porcentaje. Hasta luego.